Ahí. Entonces empecé a grabar. Y vamos entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio es de la prueba uno del semestre anterior. Eh, Ahí lo estuve revisando, me pareció un ejercicio bien interesante. Nos dice, suponga que a usted se le ha encargado precisar cuáles son los mercados relevantes y caracterizar su concentración para un conjunto de frutas: manzana, plátanos, naranjas, uvas y peras, investigadas por la Fiscalía Nacional Económica. Usted ha resuelto que geográficamente el mercado relevante de estas frutas es nacional. Sin embargo, debe determinar los productos específicos que lo conforman. Nos dicen, cada columna de la tabla a continuación indica el valor absoluto del cambio porcentual en la cantidad demandada ante un aumento del 1% en el precio de los productos listados en las filas. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Sigue llegando gente. Nos dice, por ejemplo, aquí nosotros vamos a marcar uno como para poder comprender un poquito qué es lo que nos dice la tabla. La fila, en este caso, es la manzana, ¿cierto? Y lo vamos a comparar con una columna, que es el plátano. Entonces nos dicen, este datito de aquí, 0,2, nos dice que si el precio de la manzana aumenta, flechita para arriba, en 1%, entonces la demanda por plátano aumenta o disminuye en 0,2%. En 0,2%. ¿Por qué hago énfasis en aumenta o disminuye? ¿Por qué? Porque nos hablan del valor absoluto, ¿cierto? Entonces, ese valor 0,2 puede ser un valor negativo o puede ser un valor positivo en su forma original, ¿no? Solamente que está convertido a valor absoluto y por eso toma el valor 0,2. Entonces, podría ser una disminución o puede ser un aumento. Seguimos con el ejercicio, entonces nos dicen, usted también ha recolectado información de las ventas anuales de las empresas que producen y venden estas frutas. Esta información se resume en la tabla a continuación y nos entregan una tabla con cada uno de los productos: manzanas, plátanos, naranjas, así, y cada una de las empresas: Frutal Sur, Agrofruta, Del Campo y así, ¿no? Entonces, la primera pregunta nos dice cómo cambia la cantidad demandada de naranjas si aumenta el precio de los plátanos. Y la de los plátanos si aumenta el precio de las uvas. Entonces les pregunto a ustedes, viendo aquí la tablita, ¿quién me podría decir cómo cambia la cantidad demandada de naranjas si aumenta el precio de los plátanos? Entonces guiémonos aquí por esta frasecita de aquí. Y simplemente reemplazamos. ¿Quién cambia en precio? Va a cambiar el plátano, ¿cierto? Nos dice, aumenta el precio de los plátanos. Entonces, cambiamos en vez de manzana aquí, plátano. Y simplemente tenemos que buscar el plátano en la fila. Y nos dicen cómo cambia la cantidad demandada de naranja. Entonces, hablamos de cantidad demandada, la demanda. Por lo tanto, la naranja está aquí en la columna. Y visualizamos cuál es esa intersección y es 0,25. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que comentar si el precio del plátano aumenta en 1%, entonces la cantidad
demandada de naranjas aumenta o disminuye en 0,25%. ¿Sí? Conceptualmente, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? ¿Alguno sabe? Conceptualmente, aquí este dato, el 0,25, es la elasticidad precio-demanda, ¿no? Precio en cuanto al plátano y demanda en cuanto a la naranja. Esa es la relevancia que tiene con los contenidos que visualizamos nosotros en el curso, ¿no? Entonces, dicho esto, si el precio del plátano aumenta en 1%, la cantidad demandada de naranja aumenta o disminuye en 0,25%, ¿cómo podríamos responder la segunda pregunta, ¿no? Y la de los plátanos si aumenta el precio de las uvas. Entonces, ¿a quién ponemos como precio? ¿A quién buscamos en la fila? ¿Las uvas? A las uvas, ¿cierto? Entonces, como aumenta el precio de las uvas, nosotros nos fijamos aquí en las filas en las uvas. Lo voy a poner aquí como uvas. ¿Y a quién ponemos en las columnas? Al plátano, ¿no? Entonces, el plátano, la intersección aquí es 1,6, ¿no? Entonces, la respuesta completa sería si el precio de las uvas aumenta en 1%, entonces la cantidad demandada de plátanos, y en vez de poner aumenta, disminuye, vamos a simplemente poner cambia, ¿no? Cambia en 1,6%. Y ya tendríamos lista la primera pregunta, ¿sí? Em, yo recuerdo cuando di el curso, o sea, porque lo di también el semestre pasado, no darlo en el sentido de que yo fui estudiante, sino que también fui ayudante. Recuerdo que muchos se perdieron un poquito aquí, ¿no? Y esto es simplemente interpretación de tabla. Eh, entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al cómo resolvimos esto o cómo encontramos los datos. Mm, ¿Puedes Perfecto. repetir el orden? Como plátano, o sea, de si sube plátano, primero ves como la columna de plátano. Sí, mira, aquí nos indican, ¿no? Nos dicen, cada columna de la tabla a continuación indica el valor absoluto del cambio porcentual en la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada es la clave, ¿no? Entonces no hablan de demanda. Ante un aumento del 1% en el precio, 1% en el precio de los productos listados, chuta, aquí se me corrió, de los productos listados en las filas. Entonces, precio son las filas y demanda es la columna. Por lo tanto, aquí cuando nos preguntan cómo cambia la cantidad demandada de naranjas, naranjas como es demanda, como nos están preguntando por la demanda, va a ser la columna, ¿cierto? Y si aumenta el precio de los plátanos, precio, la fila, ¿no? Tal como nos indican ahí en el enunciado. ¿Me explico? ¿O no mucho? Sí, eso. Sí. Ya, bacán. Entonces vamos por el siguiente. La siguiente pregunta. En la B nos dicen, nos preguntan cuántos mercados relevantes hay, por qué, sea preciso.
Entonces la definición, una definición bien corta de mercado relevante, de acuerdo a lo que nos indican aquí, son los grupos de productos que la gente ve como alternativas reales entre sí en una zona y momentos concretos. Es donde las empresas de verdad compiten por los mismos clientes. ¿Qué implica esto con respecto al mercado relevante? Implica cuando el mercado relevante es grande, es robusto, que hay más sustitutos cercanos. O sea, cuando hablamos de mercado, no necesariamente estamos hablando de todos los productos que son iguales, sino que también de los productos que se parecen y que satisfacen las mismas necesidades, ¿no? O que la gente ve como alternativas reales entre sí, como dice ahí en la definición. Entonces, entre más sustitutos cercanos, eso implica que la gente se cambia si sube de precio alguna de las alternativas, ¿no? Eso hace que nosotros visualicemos una demanda más elástica y que el mercado relevante incluye más productos, ¿no? Pocos sustitutos cercanos, entonces la gente no se va a cambiar, la demanda es menos elástica y el mercado es más estrecho. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos preguntan cuántos mercados relevantes hay, nosotros no tenemos que responder por separado, manzanas, plátanos, naranja, uvas, pera, sino que hay que visualizar cuál de ellos son sustitutos con tal de posicionarlos, ¿no? en, en un mismo mercado relevante, ¿no? Entonces, ¿qué convención nosotros vamos a ocupar? Nosotros vamos a ocupar la convención de que si la elasticidad en valor absoluto de la cantidad del producto Y con el precio del producto J es mayor que uno, entonces Y, J lo vamos a considerar sustitutos cercanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la tablita nuevamente y vamos a visualizar uno por uno cuál de ellos tiene una elasticidad, ¿no? En valor absoluto mayor que uno. Y si tiene una elasticidad mayor que uno, nosotros la vamos a posicionar en el mismo mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, aquí, manzanas con manzanas claramente son sustitutos, son exactamente el mismo producto. Manzanas con plátanos no son sustitutos, tienen una elasticidad baja, pero manzana con naranja tiene elasticidad 1,6. Por lo tanto, ya sabemos que el primer mercado relevante va a estar compuesto al menos por manzana y naranja. Pero sigamos revisando, ¿no? Entonces, con uvas la elasticidad es pésimo debajo y con peras también es bien baja. Vamos con los plátanos, ¿no? Entonces, los plátanos con manzana 0,1, con plátano 0,9, con naranja 0,25, con uvas 1,7. Son sustitutos cercanos, ¿no? Y con peras 0,2. Con naranjas, las naranjas con manzanas también son sustitutos. Esto reafirma que son mercados relevantes las naranjas con las manzanas. Y con naranja obviamente es mayor que uno. Con uvas, visualicemos la uva. Entonces, nosotros tenemos con plátano 1,6 y con peras 1,5. Y finalmente las peras, que con uvas es 1,6 y con peras 1,7, ¿no? Entonces, las peras son sustitutos cercanos de la uva, los plátanos son sustitutos cercanos de las uvas también, y las uvas son sustitutos cercanos del plátano, ¿no? Entonces, tenemos el primer mercado relevante que es manzana y naranja. No visualizamos ninguno con elasticidad más alta, por lo tanto no lo agregamos. Pero el segundo mercado relevante que observamos es el del plátano con las uvas.
y además el de las uvas plátanos, que termina siendo lo mismo que arriba, pero lo voy a poner principalmente porque aquí aparece otra cosa, ¿no? Que es uvas peras. Entonces, fíjense que los plátanos con las peras no son sustitutos cercanos, pero sí las uvas con las peras. Y además, el plátano es sustituto con las uvas. Lo voy a escribir aquí. Entonces, el plátano, sustituto, voy a poner una doble flechita para indicar sustituto de uva y uva, sustituto cercano de peras. ¿Qué implica esto? Que los plátanos con las peras van a ser sustitutos cercanos también. Un sustituto indirecto, ¿no? No necesariamente un sustituto cercano, pero sí un sustituto indirecto. Esto es suficiente como para considerarlo dentro del mercado relevante. Entonces, el segundo mercado relevante que nosotros vamos a visualizar y que nosotros tenemos que escribir es plátano, uvas y peras. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos identificados los dos mercados relevantes del ejercicio. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente pregunta. La C. Nos dicen cuán concentrados es o son los mercados relevantes. Considere solamente el HHI como medida relevante de concentración. Y ahora fíjense que había una tablita que estaba antes y que no la habíamos considerado hasta ahora. Ahora las vamos a considerar principalmente porque nos están preguntando por el HHI, ¿no? Y ahí nosotros vamos a identificar eh, con estos valores cuáles son, eh, cuál es el HHI para cada uno de los mercados relevantes, ¿no? Entonces, el primer mercado relevante es manzanas naranjas, el segundo es plátanos, uvas, peras. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acoplar estos mercados, ¿no? En cuanto a los precios. O sea, es decir, manzanas naranjas, las vamos a sumar sus precios con tal de saber qué cantidad porcentual tiene cada una con respecto al mercado completo, a este mercado relevante completo. Entonces vamos a hacer una tablita aquí. Entonces la tablita va a tener manzana naranja y va a tener por su parte eh, plátanos, peras y uvas. Y por el costado, en las filas, nosotros vamos a poner la empresa. Entonces tenemos fruta del sur, tenemos agrofruta, tenemos del campo, tenemos frescurita y tenemos la huerta. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que dije antes, simplemente se suman los precios, ¿no? Entonces, manzanas naranjas, frutal del sur, tiene 30 pesos o dólares. Luego 45 y 45, 45 y 45 son 90. Tenemos 20 y 20, que son 40. Tenemos 30 solito y el otro es cero, o sea, 30. Y finalmente tenemos solamente 10. En cuanto a precio, ¿cuánto, cuánto se considera en este mercado relevante? Es simplemente la suma de todas las empresas, ¿no? Entonces, tenemos
30 más 90, 120 más 40, 160, más 30, 190 y más 10, 200, ¿no? Entonces, el total aquí vendría siendo 200. Lo mismo vamos a hacer con plátanos, peras, uvas. Entonces, el primero son 50, 30 y 40, que son 90, 120, 120. Luego son 10 y 20, 30. Luego tendríamos solamente 10. Tendríamos solamente 30. Y nuevamente tendríamos solo 10. Sumamos para obtener el total y tendríamos 120, 150 más 50 son 200. Y ya con esto podríamos calcular el HHI. Ustedes se preguntarán por qué si no están los porcentajes. Bueno, nosotros podríamos sacar las proporciones que tiene cada una de las empresas con respecto a las ganancias que se consideran, ¿no? Entonces, vamos a considerar aquí el HHI para manzana, naranja, va a ser igual. Y recordemos que el HHI se mide como la suma de todas las proporciones multiplicado por 100 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, la primera proporción corresponde a 30, perdonen, 30 sobre 200, eso multiplicado por 100 y eso al cuadrado, ¿no? A la larga, lo que tiene la empresa dividido en el total del mercado. El total de mercado para manzana naranja es 200. Seguimos, ¿no? Entonces, el siguiente sería 90 entre 200 multiplicado por 100 y todo eso al cuadrado. Más 40 dividido en 200 multiplicado por 100 al cuadrado. Más 30 dividido en 200 multiplicado por 100 al cuadrado. Y más 10 dividido en 200 multiplicado por 100 al cuadrado. Esto, cuando ustedes lo calculen, al ponerlo en la calculadora, les va a resultar en 2.900. Eso con respecto al mercado de manzanas y naranjas. Para calcular el del plátano, peras y uvas, tendríamos plátanos, peras y uvas. Es exactamente lo mismo, solamente con los valores correspondientes, ¿no? Entonces tendríamos, primero es 120 partido en 200 por 100 al cuadrado, más 30 partido en 200 por 100 al cuadrado, más son 10 partido en 200 por 100 al cuadrado, más, aquí me quedó un 2 de la práctica que había hecho antes. Eh, Quedan 10, entonces 30 partido en 200 multiplicado por 100 al cuadrado, más 10 partido en 200 multiplicado por 100 al cuadrado. Y esto nos entrega como resultado 4.100. Con respecto a estos valores, ¿qué podríamos concluir para cada uno de estos mercados relevantes por separado? Están altamente concentrados. Muy bien. Entonces, cada uno de ellos tiene un HHI mayor a 1.800, ¿no? Por lo tanto, cada uno de ellos está altamente concentrado. Dani, una duda. Dime. El HHI no tiene ninguna unidad de medida, ¿cierto? No, 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 es Ah, ya. simplemente un numerito suelto.
Ya, gracias. Dale. Entonces, manzana naranja, altamente concentrado. Y plátano, pera, uva, también altamente concentrado. Y con eso tendríamos por finalizada la, la primera pregunta. Me preguntan aquí, ambos altamente concentrados, me lo habían contestado muy bien. Cristóbal, perdón, lo soplé. ¿Siempre se define de la misma forma el mercado relevante o hay otras formas de definirlo? No, esta es la definición de mercado relevante. O sea, si es que existen sustitutos cercanos entre dos productos, esos dos productos van a pertenecer a un mismo mercado relevante. ¿Sí? Dale. Igual, claro, hay una definición mucho más extensa en los PPT del profesor, yo la quise resumir un poquito, más o menos. Y vamos con la pregunta de monopolio y regulación. Esta es con respecto a, ah, se me olvidó, demanda agregada y oferta agregada. Eh, esta, esta pregunta, si no me equivoco, me parece que la saqué de la guía, no lo puse ahí, pero una pregunta similar apareció en la prueba del semestre antes pasado, ¿no? Entonces, con respecto a la, a la demanda agregada, y ahí igual quedaron medio colgados algunos de los chiquillos. Entonces nos dice, considere el mercado de helados en la ciudad de Cauquenes, de la región del Maule en Chile. Suponga que este mercado está bien caracterizado por dos grupos de consumidores que existen en igual proporción, los de la costa y los de la montaña. Nos dice la demanda por el lado de la costa es, y nos dan la expresión que es 6 menos 2P, y la de las montañas es 10 menos 4P. Por el lado de los productores, las dos heladerías relevantes son Mocambo y Bris, cuyas funciones de costo total de producción son, y nos dan las funciones de costo. Caracterice las funciones agregadas de oferta y demanda, es la primera indicación, y el equilibrio si este fuera un mercado competitivo, segunda. Entonces vamos a escribir aquí, primera indicación, para ordenarnos un poquito. Primera indicación. Segunda, nos piden el equilibrio para un mercado competitivo y nos preguntan cuánto helado vende cada heladería, o sea, bajo este supuesto de mercado competitivo. Entonces, esta la pregunta es la tercera y calcule los excedentes de cada grupo de consumidores y de cada heladería, la cuarta. Entonces, vamos con la primera. Para caracterizar las funciones de agregada, oferta y demanda, nosotros tenemos que entender algo. Las cantidades son siempre positivas. Por lo tanto, nosotros no podríamos agregar dos cantidades que son negativas, por lógica, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a separar cada una de ellas y vamos a visualizar bajo qué precios esa cantidad se convierte en negativa, ¿no? Entonces, en el primer caso, la demanda de QC de igual 6 menos 2P. Esta es negativa, ¿cierto? Siempre y cuando P es mayor que 3, ¿no? Entonces, si P es mayor que 3, yo voy a tener 6 menos 2 por algo mayor que 3. Ese algo va a ser claramente mayor que 6. Y por lo tanto, aquí voy a tener que mi demanda va a ser negativa, menor que 0. Sin embargo, si P es menor o igual que 3, voy a tener aquí lo que me interesa, que es una demanda positiva, mayor o igual que 0, ¿no? Luego tendría, ¿cuál era la expresión para la otra? QM.
QMD es 10 menos 4P. Y entonces, cuando esto se convierte en negativo, fíjense que se convierte en negativo si es que el precio supera los 10 partido en 4, ¿no? Que es justo el instante en donde Q se convierte en cero. Entonces es como el punto crítico. P es mayor a 10 partido en 4, que son 5 medios. Y para este caso, la demanda va a ser menor que cero. En cambio, si el precio es menor o igual a 5 medios, nosotros vamos a tener que la demanda nos va a favorecer y va a ser positiva, justamente lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la demanda agregada es la suma de las demandas, siempre y cuando estas demandas sean consistentes, ¿no? Con su naturaleza. Es decir, que sean positivas. Por lo tanto, esta demanda agregada, en este caso, va a ser una función por parte, ¿no? Entonces va a ser la suma siempre y cuando se cumplan las dos condiciones, o sea que las dos sean positivas, porque no voy a sumar con una demanda que no existe, una demanda negativa. Entonces esto sí, P es mayor que 3, P es menor o igual que 3, perdón, y P es menor o igual que 5 medios. ¿Sí? Si nosotros lo visualizamos de forma gráfica, entonces voy a graficar un poquito aquí. ¿Qué implica esto? Nosotros tenemos aquí el puntito 3 y tenemos el puntito 5 medio que es menor que 3. Entonces los precios son menores que 3, van para ese lado, y son menores que 5 medio. Fíjense aquí que hay una intersección. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo y por qué estoy diciendo esto? Porque yo voy a sumar siempre y cuando las dos sean positivas. Y eso se da en la intersección, ¿no? O sea, cuando es menor o igual a 5 medio. Por lo tanto, este P menor o igual que 3 yo lo puedo simplemente borrar, ¿sí? Y tendría un solamente P menor o igual 5 medio. Sin embargo, fíjense que en este bloque aún queda demanda por satisfacer. Y esa demanda va a ser precisamente QCDD, ¿no? Porque sigue siendo menor o igual que 3 pero mayor a 5 medios, ¿no? Entonces, aquí QCDD, si el precio se mueve en el rango de 5 medios, coma 3. Entonces, la lógica aquí es, si se intersectan, entonces es la suma. Si no se intersectan, o sea, la sección que queda solita, ¿no? Es el que pide un precio mayor. En este caso, el que pide precio mayor es UDC, ¿no? Y por lo tanto, ahí tendríamos la función por parte, pero nos faltaría un cero en todo caso contrario, ¿sí? Para evitar que la demanda tome valores negativos. Entonces, esta sería la demanda agregada. ¿Queda claro cómo se construyó? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces tendríamos la demanda agregada y con eso ya tendríamos uno de los puntos calculados, ¿no? Que vendría siendo la demanda agregada. Pero nos faltaría calcular la oferta agregada. Y para calcular la oferta agregada, nosotros tenemos que entender que la oferta se da junto con el costo marginal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llamar eh, al costo marginal como mi oferta, ¿no? Entonces,
En el caso, vamos a escribir las funciones de costo aquí. Tenemos Cm de Q, que es igual a Q más Q al cuadrado partido en 16. Es dato que nos entregaron en el enunciado. Y tendríamos C de B, que es Q medios más Q al cuadrado partido en 6. ¿Sí? Entonces, costo marginal, costo marginal va a ser igual, en el caso de M, va a ser igual a la derivada de esa expresión, que es uno más, el 2 pasa multiplicando, 2 entre 16 se simplifica, y tendríamos simplemente Q al cuadrado, perdonen, solamente Q partido en 8. ¿No? Cambiamos la expresión de costo marginal por precio, ¿no? Costo con P, cuando lo graficamos terminan siendo lo mismo. Entonces tendríamos P de M es igual a uno más Q partido en 8. ¿Sí? Ese para el primer caso. Y el costo marginal de B, que vendría siendo igual a un medio más Q tercios. Entonces, P de B va a ser igual a un medio más Q tercios. Pero no necesitamos el precio porque nos están preguntando por la oferta. Y cuando nos hablan de oferta, nos hablan de cantidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que sacar la inversa de estas funciones que nosotros calculamos recientemente. Entonces, tendríamos que simplemente despejar la Q. Entonces, tenemos QM igual, en el caso de que las despejemos, a 8, esto menos 8 pm. ¿Sí? ¿O es al revés? Sí, es al revés. 8 pm menos 8. Y tendríamos QB al momento de hacer el despeje como, y aquí esto está un poquito más complicado, sería 3 pb menos 3 medios. ¿Sí? Y ya con esto podríamos calcular la función eh, la función de oferta, ¿no? De oferta agregada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Visualicemos cuáles son los puntos claves en donde se separan mis Q negativos con mis Q positivos. ¿Sí? Fíjense aquí que si yo escojo un P por debajo de 1, voy a tener un valor negativo para Q. Principalmente porque voy a tener algo menor a 8 menos 8 valor negativo. ¿No? Entonces, PM menor que 1 implica que mi QM va a ser menor que 1, menor que 0. Mientras que un PM mayor o igual que 1 implica que mi QM es mayor o igual que 0. Y este es el que me interesa. Aquí en este caso, entonces si nosotros tiramos un PB igual a un medio, obtenemos el 0. Si es menor que un medio, nosotros tendríamos un caso negativo. Entonces, si PB es menor que un medio, entonces QB va a ser menor que 0. Y en el caso contrario, PB mayor o igual que un medio, tenemos que QB es mayor o igual que 0. Este es el caso que nosotros estamos buscando. Grafiquemos para visualizar qué ocurre. Entonces,
Tenemos aquí, tenemos el precio, un medio, y tenemos el valor uno, ¿no? Entonces, nos piden que sea mayor igual a un medio y mayor igual que uno. Mayor igual que uno, mayor igual que un medio. Entonces, donde se intersectan, ambas cantidades son positivas y por lo tanto puedo sumarlas, ¿no? Entonces, aquí es la suma de ambas, QM más QB, y aquí vendría siendo solamente el que calza con ese rango, ¿no? Que vendría siendo el menor. Entonces sería QB, ¿no? Solamente QB. Entonces me fijé de algo, o sea, me di cuenta de algo aquí. No hicimos el reemplazo. Voy a simplemente bajar un poquito aquí. Y el reemplazo como para completar esta parte del ejercicio, que no se hizo, UDD, es igual. Entonces sumamos ambos, tenemos 10 más 6, 16, menos 2P más 4P son menos 6P. Y así tenemos que en el caso de que P sea menor o igual a 5 medios. UDC solito, o sea, 6 menos 2P, si P pertenece al rango de 5 medios 3 y 0 en cualquier otro caso. Entonces ahí ya tendríamos realmente lista esa primera parte. No haya percatado que nos reemplace. Y ahora aquí, para el Q de la oferta, nosotros tenemos la suma en el caso de que ambos coincidan, en el caso de que estemos en la intersección, o sea, de que el precio sea mayor o igual que uno, y la suma es, fíjense aquí, 8 más 3 que son 11P, menos 8 menos 3 medios, que son, ahí tendríamos 16, 19 medios. Y esto en el caso de que P sea mayor o igual que uno, ¿sí? La intersección. En el otro caso, gana el más chico, o sea, V, que sería 3P menos 3 medios, y en el caso de que P pertenezca al rango de un medio y cero en cualquier otro caso. Así evitamos que las cantidades sean negativas. Y con eso ya tendríamos el valor de la oferta agregada. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces vamos con lo que sigue. Nos preguntan por el equilibrio, si este fuese un mercado competitivo. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuándo se da un equilibrio en mercado competitivo? Cuando precio igual a costo marginal. O sea, dicho en otras palabras, cuando oferta es igual a demanda. Entonces nosotros vamos a igualar, pero la complejidad que tenemos aquí nosotros es que aquí hay partes. O sea, entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que igualamos? ¿Sí? Y como hay funciones por parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en caso, ponernos en escenario. Entonces, vamos con el primer escenario. Vamos por parte. El primer escenario es
el caso en el que P está entre un medio y uno. Entonces, ¿qué ocurre en este caso en el que estamos en un medio y uno? Bueno, aquí fíjense que el QS, o sea, la oferta, toma la forma de 3P menos 3 medios, ¿no? 3P menos 3 medios. Y eso se tiene que igualar con la forma que va a tomar aquí, ¿no? Entonces, en este caso, como un medio y uno es menor o igual a 5 medios, dado que uno es menor o igual a 5 medios, nosotros estamos aquí en este caso, ¿no? Entonces, toma la forma 16 menos 6P. Hago el despeje, ¿no? Y tendría 9P por un lado, y eso va a ser igual, paso el 3 medio al otro lado, y quedaría en, son 32, 35 medios. Paso dividiendo, y tengo que P va a ser igual a 35, 18. Y fíjense que este valor, 35 partido en 18, evidentemente es mayor que uno. Pregunta, si es mayor que uno, ¿puede ser solución? Y la respuesta es no, porque nosotros nos estamos poniendo en este escenario, ¿no? En donde el precio está entre un medio y uno. Si el resultado es un valor mayor que uno, entonces lo vamos a descartar, ¿no? Entonces pasamos al siguiente y este resultado claramente no es un equilibrio. Vamos con el siguiente caso. Y el siguiente caso es si P está entre uno y 5 medios. ¿Cuáles son las formas que toman? Entonces la oferta está entre uno y 5 medios, es mayor que uno, ¿no? Entonces la oferta toma la forma de 11P menos 19 medios. 11P menos 19 medios. Y por su parte, la demanda, como es menor a 5 medios y mayor que uno, bueno, tendríamos aquí exactamente el mismo resultado, ¿no? 16 menos 6P, menor que 5 medios. Entonces hago el reemplazo, 16 menos 6P. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, hacemos el despeje, tendríamos 17P es igual a, y aquí voy a ver el resultado, son 51 medios. Si nosotros hacemos el ajuste, y aquí tendríamos un precio, un resultado de 3 medios. Pregunta, ¿este precio puede ser, eh, puede ser solución? Claro, la respuesta es sí. Sí puede ser solución porque está dentro del rango que me piden, ¿no? Está dentro del rango que me solicitan, entre uno y 5 medios. Por lo tanto, y lo bonito de las rectas es que solamente se tocan una vez, ¿no? Así que solamente se intersectan una vez. Así que nosotros podemos descartar cualquier otro caso y nos quedamos con esta solución. Entonces, aquí la solución es que el precio óptimo es igual a 3 medios y el Q óptimo va a ser igual a cualquiera de cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Reemplazando el P por 3 medios. Entonces sería igual a, por ejemplo, 16 menos 6 por 3 medios
que eso es 3 por 3 son 9 y 16 menos 9 es 7, ¿no? Entonces, U óptimo va a ser igual a 7. Y ahí tendríamos el resultado del equilibrio de mercado. Y ya podríamos dar de ticket la segunda parte, ¿no? El equilibrio si este fuese un mercado competitivo. ¿Preguntas o no hay? Me pueden escribir por el chat si es que le acomoda. Ok, entonces vamos con la tercera. Nos dicen cuántos helados vende cada heladería. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente la demanda agregada que teníamos antes no la vamos a pescar mucho y nos vamos a concentrar en, eh, en la oferta, ¿no? Perdón, en la oferta agregada no la vamos a pescar mucho y nos vamos a centrar en la oferta por separado, ¿no? Entonces, cada heladería, cada heladería va a vender QM y QB, ¿no? Y como nosotros ya conocemos el precio y el precio para cada heladería es el mismo, nosotros simplemente vamos a reemplazar en estas expresiones el precio. Entonces, tenemos que, aquí voy a poner el punto 3. Tenemos que QC de 3 medios va a ser la función QC evaluada en 3 medios, o sea, 6 menos 2 por 3 medios. Y esto va a dar un resultado de 3. Y QB en 3 medios, la función evaluada en 3 medios, o sea, 10 menos 4 por 3 medios, que es igual a 4. Así que ustedes ahí lo calculan. Y ahí con eso tendríamos lo que vende cada una de las heladerías por separado, ¿no? Entonces, C vende 4 helados y B vende, perdón, C vende 3 helados y B vende 4. Y vamos con la última parte de la pregunta en la que nos dicen calcule los excedentes de cada grupo de consumidores y de cada heladería. ¿Sí? Dani, te puedo hacer una pregunta Y sí, del... obvio, obvio, obvio. Elegiste el 3 medio porque era el precio óptimo, ¿cierto? Claro, el precio en equilibrio de mercado. Entonces, Eh, en un en- principio, claro. que entonces como siempre como que hay que considerar lo que nos preguntan anteriormente para responder lo siguiente. Sí, en este caso sí, porque la pregunta está como ligada, ¿no? Por completo, o sea, ni siquiera hay como secciones. Ya. Eh, igual pueden preguntarlo, no estoy seguro de si puedan preguntar en realidad, porque en secciones pasadas no había preguntas, por lo general. Pero ahí todo depende del profe y quién lo esté supervisando. Como no se puede preguntar en la prueba si tengo dudas. El semestre pasado, por ejemplo, fue así. O sea, no Ah, podían preguntar. Era como que tenían que hacer sus supuestos y en eso ya, quedó. pero uno puede hacer supuesto. Claro, claro, claro. Ya, Pero eso. gracias. Ujú, dale. Entonces, vamos con el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿No sería QM en vez de QB? ¿Por qué QM en vez de QB? Perdonen. Ahí, QM. No sé de dónde saqué el B. Tenéis razón ahí, compañero. Entonces, claro, M, ya me perdí. C y M. C y M son los. Entonces, C vende 3 y M vende 4.
Entonces ahí tendríamos los resultados. ¿Sí? Y para los excedentes del consumidor, yo voy a hacer el cálculo de solamente dos y ahí ustedes hacen el cálculo de los otros dos. Entonces voy a calcular el excedente para uno de los oferentes y para uno de los demandantes y ustedes calculan el que queda, ¿no? Entonces vamos con el de demanda, ¿no? Entonces el excedente del consumidor. Nosotros sabemos que QD de C es 6 menos 2P. Entonces, para calcular el excedente simplemente hay que graficar. Ni siquiera tiene que ser una gráfica muy sofisticada, solamente una gráfica como para entender de dónde aparecen los resultados. Entonces, graficamos ¿no? Esta recta de demanda, y recordemos que la demanda es siempre decreciente, y en este caso en precio. Aquí tenemos precio, aquí tenemos cantidad. En precio, aquí va a intersectar en 3. ¿Por qué? Porque fíjense que cantidad es cero, o sea, me gano aquí, cuando el precio es igual a 3. O sea, 6 menos 2 por 3. 6 menos 6, 0. ¿Sí? Y por otra parte, nosotros conocemos el precio óptimo, ¿no? Entonces, el precio óptimo, nosotros lo vamos a colocar aquí, y ese precio óptimo va a ser 3 medios. Y no necesitamos más para poder calcular el excedente del consumidor, ¿no? Necesitamos solamente la demanda y el precio que vamos a colocar. Entonces, en este caso, el excedente del consumidor va a ser este triangulito de acá. Y este triangulito de acá, bueno, aquí hay una intersección. Aquí la intersección ustedes pueden calcularla simplemente igualando este precio a 3 medios, ¿no? En ese caso les va a resultar en 3. Y el triangulito se va a calcular como excedente del consumidor del caso C, va a ser igual a 3 menos 3 medios, ¿cierto? O sea, altura, 3 menos 3 medios, multiplicado por la base, por 3 partido en 2, ¿no? Y en este caso, entonces, el excedente del consumidor, si ustedes lo calculan, vendría siendo igual a 9 cuartos. Y con eso tendríamos uno de los excedentes del consumidor. Para el otro caso, caso M, ¿no? Está C y está en los demandantes está, ¿no? Lo voy a ver aquí. Entonces en los demandantes está C y está M. Para el caso de M se calcula de la misma forma, solamente que en vez de la función 6 menos 2P, ustedes colocan la función 10 menos 4P, ¿no? Y la comparan con el precio, visualizan el triangulito que se forma y calculan el excedente del consumidor. Vamos para los otros casos, ¿no? Para CM y CB, ¿no? Y aquí incluso porque estamos hablando de oferta, ¿no? Entonces, aquí esto sería CM y QM y QB. QM, QB. Y voy a ver bien cuáles son las funciones, ¿no? Aquí QM es 8 por 3 medios menos 8 y eso daría como resultado, sería 8 por un medio, ¿no? Que sería 4. En este caso es 4. Y la otra función no sé si está bien. Es 3P, 3 por el precio que es 3 medios,
menos 3 medios. ¿No? Eso es 3 menos uno por 3 medios, son 2 por 3 medios, son 3. Y ahí sí, ¿sí? Claro, yo había puesto las funciones de demanda, entonces ahí estaba el otro error que había cometido. Entonces, B vende 3 y M vende 4. Se vendría siendo el resultado del inciso anterior. Entonces, para el caso de la oferta, nosotros vamos a visualizar la oferta para 8P menos, no el QM. Entonces tendríamos que QM, esto es de la oferta, es igual a 8PM menos 8. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos, vamos a tener la gráfica, tenemos Q, tenemos P, y lo que podemos colocar de forma inmediata es el precio, ¿no? Precio óptimo igual 3 medios. ¿Dónde intersecta? ¿No? Entonces, la misma lógica. Si Q, si Q vale cero, Q vale cero, entonces P va a valer uno. Entonces aquí posiciono el punto 0,1. Y recordemos que la oferta es creciente con la cantidad, por lo tanto dibujamos una cosita así. ¿Sí? Y aquí tendríamos el triangulito que nos interesa, ¿no? Y esta cantidad es simplemente evaluando en el precio. Entonces aquí reemplazamos por 3 medios y visualizamos qué Q nos da. Entonces tendríamos 8 por 3 medios menos 8. Lo habíamos calculado antes, eso daba 3 si no me equivoco, si mal no recuerdo. 8 4. Entonces aquí esto es 4. Y así tendríamos el excedente del productor, triangulito, 3 medios menos uno partido en la base que es 4 multiplicado por la base que es 4 partido en 2. Y esto da como resultado 1. Y ese vendría siendo el excedente del productor. Entonces, de la misma forma, ustedes lo hacen para la otra empresa. ¿Sí? Me confunden un poquito las letras que se les pone a esa empresa. Eh, estaba M y estaba C, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo ponen para cada una de esas empresas, para la empresa que falta. Pero eso sería la ayudantía de hoy. No sé si hay alguna duda con respecto a la resolución. ¿Qué cambio hice en la parte 3? En la parte 3 lo que tenía era, evalué, en vez de la oferta, evalué la demanda, ¿no? Y ese fue mi error, ¿no? Simplemente vi aquí. Entonces ese es el cambio que se hizo, ¿no? Porque nos preguntan cuántos helados vende cada una de las empresas. Entonces la pregunta va dirigida a la oferta, ¿no? A quienes venden, no a quienes compran. Ese fue el cambio que hice. Eso. Dale. La prueba será con formulario. No hay ninguna pregunta con respecto a la ayudantía. Voy a detenerla.